Pero bueno, vamos a continuar entonces con el ejercicio de onDelete, ¿no? Ok, Entonces, está el compañero que nos estaba apoyando o seleccionamos a alguien más. aquí estoy. Ok, muy bien. Entonces, si gustas, por favor, nos compartes pantalla. Voy a terminar de compartir. Yo puse esto para agilizar Ok, está lo bien. que sería crear esta tabla, create table quincena, numeric, con una primary key, Ok, y luego creamos la otra tabla nómina, y esta tabla tiene que tener una referencia de foránea a quincena, quincena ID. A ver, lo voy a pegar. el primero nada más, ¿no? Que es el que estábamos Ajá. haciendo, el de quincena. Ok, ahí más o menos andábamos, ¿no? Ahora el otro vamos a tener que hacer unos cambios. A lo mejor valdría la pena reescribirlo, porque tenemos que Ok, agregarle lo nuevo, ¿no? Si quieres, vamos a reescribirlo por si alguien necesita ir a la par. Entonces lo podamos escribir, ¿no? ok. Bueno, entonces vamos con la tabla que sería Eh, nómina, ¿no? Ok, vamos a columna poner create table nómina. nómina, create table nómina, muy bien. Y abrimos paréntesis, damos enter, ponemos nómina ID, número de 10. Ok, nómina ID, número de 10. Y de una vez le ponemos su constraint. Si quieres ponle number, ¿no? Para que sean los tipos de datos de Oracle. Y le ponemos de una vez su constraint de llave primaria. ¿No? ¿Así? Constraint, nómina PK, primary key, muy bien, coma, damos enter. Y ponemos ahora la llave foránea, ¿no? Que sería quincena ID. Y quincena ID va a ser, vamos a dejarla como null para poder hacer el ejemplo eh, de todas las opciones, ¿no? Del set null, si no, no podríamos. Entonces, ok, puede ser así o simplemente no ponemos nada. Acuérdense que si no ponemos la palabra null o not null, por default se crea opcional. Ok, vamos a ponerle ahí el references. Y ahí Ah, no. pondríamos primero el nombre de la tabla, ¿no? Quitamos ese paréntesis y ponemos, sería quincena, ¿no? Y entre paréntesis, quincena ID. Ya se llama. Muy bien, ahora vamos a poner lo nuevo, vamos a dar enter. Si nosotros no pusiéramos nada y creáramos la tabla así tal cual, lo que pasaría es que cuando intentemos borrar una quincena, me diría, no puedes porque hay una nómina que está haciendo referencia a ese valor, ¿no? Pero si lo configuramos con otro valor, por ejemplo, vamos a hacer con Cascade, ¿les parece? Vamos a empezar con esa opción. Entonces vamos a ponerle onDelete Cascade. ¿Así? Ajá, onDelete Cascade. Y eso sería todo. Cerramos paréntesis, ponemos punto y coma. Y eso nos va a permitir implementar que si borramos un registro de la tabla padre, el registro de la tabla hija se va también a eliminar. Vamos a hacer una prueba, vamos a insertar dos registros para validar.
Vamos a hacer una primera inserción en quincena. Entonces vamos a poner rápidamente insert into y vamos a ponerle quincena. Ajá. Ok, abrimos paréntesis, vamos a ponerle quincena ID. Ajá, quincena ID y después vendría coma el otro que es clave. Ok, cerramos paréntesis, después ponemos value, values, espacio, values. Ok, y abrimos paréntesis y ponemos 1, la quincena 1, vamos a ponerle y la clave que sea, no sé, entre comillas, le ponemos Q01, ¿no? Que sea la quincena 1. Acuérdense que las cadenas van entre comillas, ¿no? Entonces ahí nos faltarían comillas. Pero son comillas simples, acuérdense, en bases de datos usamos comillas simples. Ok, cerramos comillas, cerramos paréntesis y da punto y coma. Ok, ahora vamos a insertar en nómina. Ok, entonces vamos a poner insert into nómina. Ok, vamos a hacerlo ahora de manera directa para que sea un poco más rápido. Vamos a poner luego values. Al fin es una tabla muy pequeñita. Abrimos paréntesis y el primer valor están de acuerdo que sería la llave primaria, ¿no? Que sería nómina ID. Vamos a ponerle ahí, no sé, otro ID para que no se confunda con el de la quincena. Vamos a ponerle, por ejemplo, la nómina 100. Ajá, values, le ponemos que sea la 100. Y el valor de quincena ID, ¿están de acuerdo que qué valor tendría que ponerle ahí en quincena ID? Q01. El 1, no, más bien es el valor de la llave primaria, ¿no? Quincena ID, porque estamos haciendo Ah, sí, referencia a la tabla padre. Entonces tendríamos que poner forzosamente un 1. Si ponemos otro valor, me va a marcar un error porque me va a decir, ¿sabes qué? Este valor no existe en la tabla padre, ¿no? O sea, recuerden que la llave foránea me verifica referencia. El valor que escriba debe de existir en la tabla padre. En este caso, el único registro que tenemos ahorita en la tabla padre es la primera quincena. Por lo tanto, el único valor que hasta ahorita puedo poner es el número 1. ¿Ok? Entonces cerramos y cerramos paréntesis. ¿Ok? Y ponemos punto y coma. ¿Ok? Ya tenemos los registros. Ahora, si quieres nada más para confirmar, vamos a hacer un commit. Ponle la instrucción commit, por favor. Más para garantizar de que los datos se confirmen los cambios. Después vamos a platicar más a detalle de esa instrucción. Ponemos punto y coma. Damos enter. Ok, ahora vamos a hacer select asterisco from nómina, nada más para comprobar que ahí se encuentran nuestros datos, ¿no? Ok, y ahí están. Ahora, ¿qué pasaría si intentamos eliminar a la quincena? No a la tabla hija, sino al registro de la tabla padre. Entonces vamos a poner delete from quincena. Ahora, antes de... bueno. Ok, está bien. Debimos haber puesto un where porque si ustedes ejecutan esa instrucción, lo que estarían provocando es que borran toda la tabla, todos los registros. Ahorita no pasa nada porque tenemos un registro, pero bueno, es peligroso hacer eso, ¿no? Pero está bien. Observen qué pasó. Fue posible borrar un registro de la tabla padre, pero como pusimos cascade, lo que va a provocar es que lo que provocó más bien fue que se eliminó el registro en nómina. Vamos a mostrar otra vez los datos de nómina y observen que pues va a estar vacía, ¿no? Vamos a hacer la consulta.
como pueden observar, ya no hay registros. Entonces, ese fue el efecto que tuvimos con Cascade, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Les parece si dejamos de tarea dos escenarios? Falta probar el escenario con setNull. ¿Qué tendríamos que hacer con setNull? Tendríamos que volver a redefinir la llave foránea y en lugar de ponerle Cascade, tendríamos que ponerle setNull. ¿Están de acuerdo? Como ahorita no hemos aprendido a hacerle cambios a una tabla, lo más fácil que podemos hacer ahorita es, podemos borrar la tabla, en este caso nómina, y volverla a crear, pero ahora con la opción setNull. ¿Cómo borramos una tabla? Podemos poner drop, la instrucción drop. Podemos escribir si quieres nada más drop para que vean cómo se escribe drop. Pondríamos drop table, espacio, drop table y ponemos en este caso nómina, que es la tabla hija. ¿Ok? Y una vez eliminada, ya podemos volverla a crear, pero con la otra opción. ¿Ok? Entonces, la tarea es la siguiente. Volver a ejecutar este ejercicio. ¿Ok? Pero ahora la tabla nómina va a tener, en lugar de tener cascade, vamos a ponerle setNull. ¿Qué efecto va a tener? Que cuando insertemos una nueva nómina y una nueva quincena, cuando eliminemos el registro en la tabla quincena, ahora lo que va a pasar es que el valor de quincena ID que está en nómina va a quedar como nulo, ¿no? Y el valor de nómina ID va a seguir, o sea, el registro en nómina se queda. Con eso comprobaríamos el otro comportamiento, ¿no? Que es setNull. ¿Ok? Ese sería el escenario. Ahora, hay que volver a ejecutar las dos consultas para validar los resultados, ¿no? Exacto. Pero ahora la tabla nómina, en lugar de tener cascade, tendría setNull, no not null, setNull. Acuérdense las opciones que vimos en el PDF. ¿Ok? Es cascade y setNull. ¿Ok? Y entonces al ejecutar nuevamente la consulta, veríamos que el valor de la llave foránea ahora se va a volver nulo al intentar borrar el registro en la tabla padre. ¿Ok? Ahora, otro escenario que quisiera que también comprobáramos es el comportamiento por default. ¿Qué pasa si a la llave foránea no le pongo ni cascade ni tampoco setNull? ¿Qué pasaría ahí? ¿Quién me dice? No nos dejaría borrar, ¿no? No nos dejaría borrar, exacto. Cuando intenten borrar el registro en la tabla padre, me va a decir, ¿sabes qué? Hay un registro que está siendo referenciado. Entonces, quisiera que ese escenario también lo comprobáramos, ¿no? Entonces, de tarea serían dos escenarios. Hacer la opción setNull, ya hicimos cascade, hacer setNull y hacer el default, que sería cuando no le pongo, omito por completo, ¿no? La instrucción onDelete, entonces entra el comportamiento por default. De hecho, lo podrían probar. Por ejemplo, podrían ponerle onDelete no action. ¿Se acuerdan que les dije que no action es el default? Entonces pueden también probarlo con esa opción o sin opción porque es la default y deben de obtener el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, esa sería la tarea. Entonces, si quieren, como bueno, ya me tardo un poco, hasta que termina la clase, debía haber acabado a las, bueno, a las 12, ¿no? Sí, a las 2. A las 12. Entonces, si quieren, nada más damos hasta las 12 y ya le dejamos hasta aquí. ¿Ok? Ok. Muy bien, ¿dudas de la tarea? No, ninguna. Ok, muy bien. Entonces, Profesor, sí, adelante. más o menos, en vez de la instrucción donde borró con el delete, ¿cómo sería para no regarla en la tarea? Aquí está en el PDF. Ya puedes dejar de compartir por favor. Voy a mostrarles nuevamente el PDF. Me preguntan en el chat qué ejercicios se deben subir hoy. Ese es el primer spool, ¿no? Es el primer spool y la tarea que dejó en el spool. Exacto. Hasta ahorita lo que va sería el spool del día lunes, el spool del día de hoy, y el lunes dejamos una tarea, recuerda, ¿no? Profesor, ¿pero no eran los spools de la semana pasada? Ah, lo de hoy. Ah, ok, perdón. Pensé que se referían para esta semana.
Sí, para los de hoy, pues fue lo de la semana pasada. En Classroom les puse el detalle. Ahí en Classroom está qué es lo que hay que subir. Si quieren, echen un ejercicio, una revisada. Pero en realidad es un spool, como aquí lo están comentando. Es el spool del miércoles, me parece, ¿no? Sí, del miércoles. Del miércoles y la tarea de la tabla externa, básicamente. ¿Ok? Y hoy a más tardar se sube, ¿no? Para esta semana también ya concluiríamos. De esta semana aquí sí son 2 spools y dejamos una tarea el lunes pasado, ¿no? ¿Alguien recuerda cuál fue? Sí, crear una tabla temporal, pero con... Una tabla temporal con un commit delete, ¿no? Ajá. Ok, entonces para esta semana serían 3 archivos, 2 spools de sus clases y más bien son 4, ¿no? Sí, son Más 2 tareas. 2 Ajá. tareas y 2 spools. Ujú. Ok. Muy bien, entonces voy a compartir nuevamente aquí la pantalla. Entonces la tarea es hacer lo mismo, pero con Cascade y con... Con Cascade y con no action o sin ninguna opción. Ah, ok. Y si es Profesor, ¿la null, clase ¿verdad? de lunes ya está en YouTube? Otra vez, perdón, la pregunta no escuché. ¿La clase de lunes ya está en YouTube? Ya. Todas las clases las subo a más tardar 1 o 2 horas después que acaba la clase, nada más en lo que se hace el video y lo subo. Ah, ok, gracias. Casi siempre, normalmente la subo el mismo día. ¿Ok? Igual y pueden suscribirse al canal si quieren para que les lleguen las notificaciones cuando subo los videos. Lo único malo es que les llega de todos los grupos, pero bueno, ahí como ustedes gusten. Ok, entonces miren, el siguiente punto, si no hay más dudas, ya acabamos de ver esto, es la creación de valores secuenciales. En diseño, ¿se acuerdan que nosotros vimos la posibilidad de homologar todo a llaves primarias artificiales? Básicamente por cuestiones de claridad en el diseño y por cuestiones de desempeño y en algunas ocasiones pues simplificar, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que propagar llaves primarias una llave primaria compuesta, conviene mejor una artificial, ¿no? Bueno, aquí ahora, ¿quién proporciona los valores de esos atributos que son llaves primarias artificiales? La respuesta correcta es la misma base de datos. Se considera mala práctica que lo hiciéramos nosotros, ¿no? O que lo hiciera el software, porque la generación de valores secuenciales no está tan trivial. En especial, si tenemos concurrencia de peticiones y no programamos bien nuestro secuenciador, podemos caer en la probabilidad de generar valores duplicados. ¿Ok? En el caso de una base de datos, no, ya existe funcionalidad que nos permite generar esos valores secuenciales. Entonces se recomienda que siempre los usemos, ¿no? Que no lo hagamos de forma manual, ¿no? Los IDs que generamos para guardar en las tablas deben ser creados por la propia base de datos. ¿Ok? ¿Qué funcionalidad nos ofrecen las bases de datos para esto? Bueno, básicamente hay 2 principales estrategias. Una es crear algo que se le conoce como columnas de tipo identity, ¿ok? Que como ven aquí en el PDF, una columna de tipo identity lo que hace es darle capacidades de generación de valores. Esos valores normalmente son valores, más bien son valores numéricos y nos pueden servir para generar IDs, ¿no? En llaves primarias artificiales. La segunda técnica es a través de una secuencia, que como ven aquí en el PDF donde dice MySeq, en un modelo relacional de esta manera se representan las secuencias. Parece una tabla, ¿no? Pero en realidad es un secuenciador. Por eso dice 1, 2, 3, ¿no? Porque son valores secuenciales. Entonces, voy a cambiarme aquí al otro PDF para que veamos un poquito de las opciones, ¿no? Entonces, como les comentaba, podemos tener columnas identity, podemos tener secuencias. Hay otra funcionalidad que se llama auto-increment, pero esta es propia de MySQL, que en realidad es una variante de una columna identity. Entonces, en general son esas 2 técnicas, ¿no? La sintaxis para indicar, vamos a empezar a revisar columnas autoincrementables y después vemos secuencias, ¿ok? Para el caso de las columnas autoincrementables, la sintaxis es... Al momento que estamos definiendo la columna, podemos indicarle esto que ven aquí en azul. ¿Ok?
Vean que todo esto es opcional, pero lo mínimo que podemos poner es la instrucción asIdentity, ¿ok? Y alguna configuración que también puede ser opcional, ¿ok? Aquí falta un corchete que abre porque esta cláusula también es opcional. Entonces, con que nada más pongamos la palabra asIdentity, con eso estamos habilitando la columna para que cada vez que insertamos un registro, no es necesario que nosotros le indiquemos su valor. El valor va a ser autogenerado, ¿ok? Entonces, ya de aquí podemos poner otras especificaciones, ¿no? Podemos poner generated always by default o nada más generated always, alguna de estas dos, que ya la siguiente clase veremos cuál es la diferencia entre ellas, ¿no? El Identity Clause básicamente se utiliza para configurar, para personalizar nuestro secuenciador. Por ejemplo, puedo configurar en qué número quiero que empiece. Típicamente empieza en el número 1 por default, pero yo puedo configurar si quiero que empiece en el 100, si quiero que empiece en el 200, ¿no? Increment byte puedo configurar de cuánto en cuánto son los incrementos, ¿no? No necesariamente van de 1 en 1, pueden ir de 2 en 2, de 3 en 3, como nosotros definamos, ¿no? Min value en un momento lo explico, lo voy a saltar en un momento. Max value se refiere al valor máximo que puede tener un secuenciador. Si no lo especifico, el valor máximo es el que soporta el manejador, que es un número muy grande. No creo que es 9 por 10 a la 20 y tantos, ¿no? Es un número muy grande. Ahora, una secuencia puede ser cíclica, perdón, una columna identity puede ser cíclica o no cíclica. ¿Qué significa eso? Que cuando llegue a su valor máximo, ¿no? Supongamos que configuramos un valor máximo de 1000. Dependiendo del valor de cycle o no cycle, va a ser el comportamiento, ¿no? Si es cycle, lo que va a ocurrir es que se va a regresar el secuenciador, ¿no? Pero no con el valor de inicio, sino con el valor que tenga min value. Esa es la diferencia que hay entre min value y start with, ¿no? Pareciera que son los mismos, pero podríamos configurar valores distintos, ¿no? Por ejemplo, podríamos decirle, quiero que empieces en 1, pero cuando llegues a tu valor máximo, en lugar de regresarte hasta el 1, regrésate al 10, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esa sería la diferencia y lo que hace min value, ¿no? Si es cíclica, entonces max value, bueno, cuando llegamos al máximo valor se regresa y no pasa nada. Pero si la declaro como no cycle, entonces cuando lleguemos a un valor máximo, el manejador me va a lanzar un error. Ya llegué al valor máximo y como no es cíclica, entonces ya no puedo generar nuevos valores. ¿Ok? Para eso se ocupan esos atributos. ¿Ok? Bueno, entonces, este sería un ejemplo cómo se vería ya una tabla creada con una columna de tipo identity. Observen que tenemos aquí la tabla que se llama order y supongamos que order ID es una columna que quiero autogenerar valores. Entonces observen, pongo la palabra generated always as identity, ¿no? El generated always pude haberlo omitido con que ponga identity, as identity es suficiente. Y en este caso vean que es un secuenciador que empieza en 1, se incrementa en 1, el valor mínimo es también 1, su valor máximo es 100, que significa, 1000. Cuando llegue al 1000, como está declarada como no cycle, me va a generar un error, ¿no? En lugar de regresarse. Si fuera cíclica, ¿reemplazaría los datos que hay en la tabla? No. Más No. bien te genera otra. Si fuera cíclica, el siguiente valor después del 1000 sería el 1. Ajá, pero entonces ya había un dato en el 1. Lo que va a pasar es que te va a generar otra vez un número 1. ¿Ok? Cuando O sea, es como un reinicio. cuando insertes un registro nuevo, imagínate que ya tienes en la tabla 1000 registros. Insertaste los primeros 1000, ¿no? Entonces el secuenciador ya te generó del 1 al 1000. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando intentes insertar el registro 1001? ¿Ok? Cuando intentes insertar un nuevo registro, el siguiente valor que el generador te va a, valga la redundancia, a generar o a mostrar, va a ser otra vez el 1.
Ahí nada más hay que tener cuidado porque si la columna order ID la declaras como llave primaria, te va a marcar error porque te va a marcar duplicidad. Sí, sí. Eso es lo que pasaría. Ok. Ok. Ahora no confundir. Una cosa es una cosa es declarar la columna como identity. Dame un segundo. Ok, ya, perdón. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, entonces decíamos, no hay que confundir esta cláusula que dice generated always as identity con una llave primaria, ¿no? Esto no significa que order ID sea como tal llave primaria. Esto lo único que indica es que los valores de la columna se van a incrementar de manera automática, ¿no? Se van a generar más bien de manera automática. Entonces, aparte de esto, tendríamos nosotros que poner el constraint de llave primaria, ¿ok? Entonces, el problema con las cíclicas sería ese, ¿no? Si se repiten los valores, entonces podríamos tener ahí un error de violación de constraint de llave primaria, ¿ok? Entonces, ya teniendo esto configurado, ¿cómo usamos esta característica? Bueno, escribimos una sentencia insert, vean, como aquí, y lo único que hacemos en este caso es, nótese que no estoy aquí mostrando, no estoy incluyendo el valor de order ID. ¿Por qué razón? Pues porque se va a generar solo, ¿no? Si se fijan, la tabla nada más tiene dos columnas, ¿no? Que es order ID y su clave, orden. Entonces basta con que indiquemos la pura clave. ¿Qué valor se va a asignar a order ID? Ah, bueno, pues el valor del secuenciador. Aquí lo único que le paso es la clave y si nosotros consultáramos aquí los datos, veríamos ya el número 1, ¿no? El número 1 porque empieza en 1 con este valor asignado. ¿Ok? Entonces, hay varias opciones. Las vamos a revisar la siguiente clase. Ahorita me voy a saltar esto lo vamos a ver en un ejercicio en la próxima clase. Lo que quisiera de una vez que revisar es la parte de las secuencias, que es la otra técnica. ¿Ok? Y ya la siguiente clase vemos el ejercicio. ¿Ok? De esto no hay duda, sí quedó claro lo que es una columna identity. Sí. Ok, ahora, las secuencias. Las secuencias, la diferencia que hay entre una columna identity y una secuencia es que son objetos completamente independientes. Si se fijan, una columna identity no es un objeto separado porque se asocia, más bien es una propiedad que se le agrega a una columna, ¿no? Una columna identity, esa es su característica. Pero una secuencia no. La secuencia es un objeto completamente independiente. Tiene su propia instrucción create sequence, como pueden ver aquí. ¿Ok? Entonces, pueden verlo como se está aquí en el ejercicio. Las secuencias las pueden ver como un objeto totalmente separado e independiente a una tabla. Realmente no hay una liga entre ellas, ¿no? La relación entre la secuencia y la tabla la hacemos meramente por convención, pero en la base de datos no hay nada que las ligue realmente. Sin embargo, por orden, ¿no? Por convención se suele nombrar a las secuencias con algo que me diga para qué tabla se está usando, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una tabla empleado y tiene una columna empleado ID que quiero generar valores secuenciales y si quiero hacer uso de una secuencia, entonces debería de crear una secuencia y normalmente se les pone un prefijo y el nombre de la tabla, ¿no? Por ejemplo, sec de secuencia _ empleado. Entonces, realmente no hay ninguna relación con la tabla empleado, pero utilizo ese nombre para que visualmente, ¿no? La asociemos con el nombre de la tabla empleado. ¿Ok? Entonces,
La sintaxis es un poco parecida a la de la columna identity, solo que en lugar de asignarla a una columna en particular, utilizo la instrucción create sequence, ¿no? Create sequence, le pongo el nombre de la secuencia, ¿ok? Y vean que de aquí para abajo todo es prácticamente lo mismo, las mismas opciones que tiene una columna identity. Ahora déjenme decirles que en realidad lo que hace Oracle es que cuando ustedes crean una columna identity, en realidad lo que hace internamente el manejador es crear una secuencia. ¿Ok? O sea, la columna identity la implementa el manejador con una secuencia. O sea, nada mágico hay detrás de esto, ¿no? Entonces, igual que una columna identity, una secuencia puede tener un start with, un increment byte, un max value, un mid value, un cycle y un o no cycle. ¿Ok? Esta de caché es nueva, esta sí es nada más exclusiva de las secuencias. Básicamente, como su nombre le indica, es un caché de valores que se mantienen en memoria. Lo que hace la base de datos es que cuando se inicia de la secuencia se obtienen, ¿no? Varios valores. ¿Ok? Esos valores se guardan en memoria para cuando un usuario los ocupe, en lugar de venir a sacarlos directo de la secuencia, se obtienen de memoria. Y eso hace que mejore un poco el desempeño. ¿Ok? Básicamente para eso sirve este atributo de caché. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se vería un ejemplo? Un ejemplo muy sencillo. Create sequence y le ponemos el nombre de la secuencia y todos sus atributos, ¿no? En este caso es una secuencia que va a empezar en 500, se va a incrementar de 10 en 10, va a llegar hasta el 600, o sea, realmente no es muy grande. Y cuando llegue a este valor, como estamos escribiendo no cycle, me va a producir un error si intento obtener un nuevo valor una vez que se alcance el 600. ¿Ok? ¿Cómo hago para generar valores secuenciales a partir de la secuencia? ¿Cómo obtengo el siguiente ID? Aquí ya se tiene que hacer de forma manual, ¿no? Ya no utilizo, como no estoy utilizando identity, entonces lo que haríamos es esto. Esta instrucción, por ejemplo, select nombre de la secuencia .nextval from dual. Ahorita esto from dual, después lo vamos a explicar. Ahorita ustedes simplemente tómenlo como una regla de que tenemos que poner from dual. Después vemos qué significa esto en el tema 9, ¿no? Entonces, obtenemos el siguiente valor de la secuencia con esta instrucción. mySequence.nextval, o sea, pongo .nextval y ya nos muestra el siguiente valor. Si la vuelven a ejecutar, pues obviamente muestra el siguiente y así sucesivamente. ¿Ok? Ya en una inserción, vean cómo se utiliza en una inserción en un registro. Aquí sí debo de mandar el ID. ¿Ok? ¿Se acuerdan que con una columna identity lo puedo omitir? Aquí no. Pero en el valor ya utilizo la secuencia. En el values le pongo mySequence.nextval y ya con ese valor obtengo, más bien con esta instrucción, obtengo el siguiente valor de la secuencia. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿les parece si le dejamos hasta aquí? Y ya la siguiente clase vemos ejercicio de valores secuenciales. ¿Preguntas, dudas de esto? ¿No? ¿No? Ok, como pueden ver, ya vamos a terminar el primer PDF, que ya nada más nos falta ver índices y vistas y sinónimos. Eso perfectamente lo vemos en la siguiente clase. Con eso estaremos terminando el primer PDF. Entonces, ya con este primer PDF pueden hacer la primer parte de la práctica 7. Entonces, de favor, avancen con la práctica 7. Yo creo que en un ratito más les pongo la fecha de entrega de la práctica 7. ¿Ok? Muy probablemente en la siguiente semana, el miércoles, terminemos el tema 7. Sí, más o menos, lunes, lo que falta de este PDF, miércoles terminamos tema 7, por lo tanto la práctica también ya tiene que estar pues avanzada, ¿no? Para que lo tomen ahí en cuenta, ¿sale? Pues vayan empezando ya el previo, la práctica, para que no se les haga pesado. ¿Ok? Todo está ya en el drive, entonces nada, es cuestión que le empiecen ya a desarrollar. ¿Ok?
Bueno, si no hay dudas, entonces los escucho la próxima semana. Ok, Sí. pero no tener muchos conflictos con las reuniones, pero bueno, les tocó a ustedes. Antes, a las primeras clases les tocó a sus compañeros de distribuidas, pero ahora les tocó a ustedes, ni modo. Pero bueno, a ver qué sucede. Ok, cuídense, entonces nos escuchamos el lunes. Igualmente, hasta luego. Bye. Gracias, profesor. Bye a ustedes, bye. No.